Deberíamos llegar al destino en 3 semanas, tal vez 4, ya detrás de él, afirmó el oficial de la Armada, de pie e iluminado por el resplandor del enorme holograma de un mapa de constelaciones que había detrás de él. Aunque dado los caprichos de la disformidad y la relatividad del tiempo en el espacio disforme, estas 3 o 4 semanas solamente son cálculos aproximados. Además, siempre existe la posibilidad de lo que puede parecer como 3 semanas en realidad podrían haber sido más para el resto del imperio cuando salgamos del espacio disforme. Como digo, el tiempo es relativo en el espacio disforme. El oficial siguió hablando, sembrando en sus frases tecnicismos como transtemporal, fluidez, espacio real y relatividad temporal, y otras docenas de palabras igualmente indescifrables. Sentado en los confines de una sala de reuniones, la sala parecía estrecha y sofocante para la presencia de toda la compañía de guardias imperiales, hacinados en su interior. Larn se vio obligado a reprimir un repentino bostezo. Habían transcurrido 2 meses desde el día en que habían pasado de realizar marchas en la plaza de armas y durante las últimas 4 semanas el regimiento de Larn había sido alojado en un transporte de tropas imperial en una ruta para lo que prometía ser su primera campaña. 4 semanas y hoy por fin los superiores habían decidido informarles hacia dónde demonios nos dirigían. Celtura séptima, señores, informó el teniente comandante Winters, dando un paso adelante para dirigirse a sus hombres cuando el oficial de la Armada terminó su sesión informativa. Nuestro destino ahí es donde vamos, y es donde ustedes recibirán su primera oportunidad de servir al dios emperador. Detrás del teniente la imagen del holograma cambió abruptamente y el mapa de constelaciones dio paso a una imagen estática de un mundo redondo, azul, fijo contra la negrura del espacio. Con el cambio hubo unas agitaciones en la sala, cuando casi los 200 guardias imperiales se inclinaron hacia adelante desde sus sillas de metal para una mejor vista. Luego, satisfecho de tener toda la atención, el teniente Winters utilizó el dispositivo remoto que tenía en su mano para cambiar el holograma, una vez más mostrando una vista aérea de un paisaje boscoso. Celtura séptimo está cubierto de densos bosques, continuó Winters. Más del 80% de la superficie terrestre del planeta está cubierta de bosques, templado y con abundante lluvia. El clima es suave, no muy diferente a Yuma al cuarto, según los informes, aunque con el doble de precipitaciones. Deberíamos de llegar sobre el comienzo del verano en el momento de realizar el desembarco planetario, así que deberían prepararse para un clima caliente y húmedo. Al verse obligado a reprimir un bostezo una vez más, Lar apresuradamente levantó la mano para taparse la boca. Incluso viajando a través de las profundidades de la nada, el sargento Ferres había viajado con ellos. En todo caso, el régimen de entrenamiento diario del sargento, desde que salieron de su planeta natal, fue igual de difícil de lo que había sido en Yuma al cuarto. Siendo la única diferencia en su formación fue el momento en que realizaban prácticas de marcha en los muelles, mientras los irónicos tripulantes navales realizaban una pausa en sus tareas para observarles con burlonas sonrisas. Todos los días Ferres les había tenido haciendo ejercicios de entrenamiento desde el desayuno hasta que se apagaban las luces. No era solo el efecto del esfuerzo de los entrenamientos lo que le había dejado tan exhausto. Lar había estado en el transporte de tropas cerca de un mes, entrando y saliendo de la disformidad, realizando paradas de abastecimiento. Durante todas las noches que pasaron en el espacio disforme, Lar había sido afectado por terribles pesadillas. En sus sueños estaba en paisajes extraños, con criaturas extrañas y horribles pesadillas que le hacían despertar en un sudor frío cada mañana. Su corazón latiendo por un temor enfermizo y sin nombre. Enfermedad de la disformidad la llamaron el personal sanitario de la nave cuando la mitad del regimiento se presentó con los mismos síntomas después de su primera noche en la disformidad. Y les dijeron que era una cosa normal y que se acostumbrarían con el tiempo. Para Lar, las pastillas que el personal sanitario le había proporcionado para ayudarlo a dormir no habían surtido efecto. No había tenido una noche de descanso durante semanas. No importa cuántas pastillas se tomaba, todas las noches que pasó en la disformidad fueron tan malas como la primera.
Obviamente, por razones de seguridad, existe un límite en la información que puedo darles en estos momentos en cuanto a los aspectos específicos del funcionamiento de nuestra misión en Celtura Séptima, dijo el teniente Winters. Lo que sí puedo informarles es que hemos enviado para ayudar a suprimir un motín entre unidades del PDF y restaurar el gobierno legítimo al poder. Los informes de inteligencia dicen que podemos esperar una fuerte resistencia por parte de los traidores. Somos la Guardia Imperial, caballeros. Vamos a derrotarlos, por supuesto. Podemos dar por sentado que experimentaremos algunas dificultades al principio, menos en los asuntos de aclimatación a las condiciones locales. Aclimatación, pensó Lar por sí mismo, era la mitad de sus dificultades. La enfermedad de la disformidad ya era bastante mala, pero le parecía que el horario de la iluminación estaba agravando el problema. Lar sabía que para aclimatar el reloj corporal de los guardias imperiales a una rotación planetaria de 30 horas del mundo del destino, los ciclos de luz en las partes de la nave habitadas por su regimiento habían sido alteradas en consecuencia. Incluso después de semanas con el nuevo ciclo, Lar seguía teniendo dificultades para adaptarse. Sintió como el reloj corporal aún no estaba bien adaptado, que se presentaba con fatiga constante, como si su cuerpo le preguntaba por qué seguía despierto. Era tan problemático como la enfermedad de la disformidad de soportar. Lar se ha encontrado con ritmos de descanso extraños y se vio obligado a convivir con insomnio permanente. Pero como les digo, señores, dijo Winters, somos soldados de la Guardia Imperial y vamos a prevalecer. Sé que esta será su primera campaña y tengo fe en su preparación. Sus comandantes también los creen preparados. Ahora creo que ya les he informado de todo lo que podía decirles. Si tienen preguntas, pueden remitirlas a sus sargentos. Con eso, el teniente presionó el dispositivo remoto una vez más, haciendo que la imagen del holograma se desvaneciera en la oscuridad, provocando que los presentes en la sesión informativa se levantaran y salieran silenciosamente de la habitación. Larn se fue con los demás, preguntándose si el teniente Winters realmente conocía el carácter de los hombres bajo su mando. Porque ¿quién entre todos los hombres del regimiento en su sano juicio se atrevería a preguntarle al sargento Ferres? ¿Se llaman a sí mismos soldados?, gritó el sargento Ferres. Su voz resonó con discordancia en el mamparo del muelle de carga. He visto formas de vida más en forma pegadas en el culo de mi padre después de sus abluciones. 5 horas habían pasado desde la reunión informativa. 5 horas que había pasado Lar en uno de los muelles de carga junto al resto de su pelotón, experimentando el último régimen de entrenamiento. Era capaz de tramar la febrilmente del sargento Ferres. Formas rectangulares habían sido pintadas en el suelo de metal alrededor de ellos. Representan las líneas imaginarias de búnkers, emplazamientos fijos y fortificaciones que tendrían que imaginarse el pelotón para perfeccionar sus habilidades para el asalto táctico cercano. A pesar de las horas que pasaron en conflicto con enemigos invisibles, el sargento Ferres parecía lejos de estar contento. «¡Mantente agachado mientras corras!», le gritó el sargento, corriendo al lado de Lar y de su equipo de apoyo cuando saltaron otro objetivo que no existía. «Hay proyectiles y metrallas silbando a su alrededor. Manténgase agachado si no quiere que le maten». Para Lar, todo esto le parecía una locura, incluso teniendo en cuenta el miedo normal al sargento, mientras corría de un objetivo a otro imaginario que era lo único que podía hacer para contener las risas. Lo único que contenía era la expresión en el rostro de Ferres. Cualquiera que no fuera Lar o el resto de su pelotón, el personal de la armada que pasaba cerca les parecía que era una locura de pasarse 5 horas atacando a los contornos de edificios imaginarios llenos de enemigos invisibles. Estaba claro que el sargento Ferres no le parecía ninguna locura. «¡Más rápido!», gritó Ferres, con voz tan estridente que parecía estar a punto de romperse. «Tenéis que limpiar habitación por habitación de enemigos. No tiene que haber supervivientes. ¡Por el emperador!». Al llegar a la pared exterior del fortín, Jenks se acercó a la puerta mientras los otros lo cubrían. Derribó la puerta imaginaria de una patada al tiempo de que Leden lanzaba una granada imaginaria en la habitación para matar a los enemigos imaginarios del interior.
¡Alto!, gritó el sargento escupiendo saliva. En un instante, Lar y los demás se congelaron donde se encontraban. Entonces, sin saber qué hacer a continuación, vio cómo el sargento Ferres se acercaba a ellos junto al fortín, pisando con cuidado las líneas pintadas y entrando en la habitación que estaban a través de la puerta astillada que solo él podía ver. Ferres avanzó hacia el centro de la sala imaginaria antes de inclinarse hacia adelante para envolver con el puño algún objeto imaginario. Enderezando la espalda, se giró y se dirigió hacia Leden, indicándole la mano que tenía frente a la altura de cintura, como si estuviera sujetando algo. ¿Qué es esto, Leden?, le preguntó el sargento, indicando el invisible objeto sujeto en su puño. Yo no lo sé, sargento, respondió Leden, con la mandíbula floja abierta por la confusión. Esta es la granada que acaba de lanzar en la habitación, Leden, dijo Ferres. Ahora puede decirme, ¿qué problema hay con esta granada? No lo sé, sargento, dijo Leden, encogiéndose sobre sí mismo hacia abajo mientras respondía derritiéndose bajo el resplandor de los ojos del sargento Ferres. El problema de la granada es que el seguro se encuentra todavía en su sitio, Leden, gruñó el sargento, y la razón por que aún lleva el seguro en su lugar se debe a que cuando la lanzó no lo quitó. Ahora dime, Leden, ¿para qué sirve una granada lanzada que todavía tiene el seguro en su lugar? Yo no pensé que tenía que quitar el seguro de la granada, sargento, dijo Leden. Su voz paró cuando se dio cuenta de lo que estaba diciendo. Es solo una granada imaginaria. ¿Imaginaria? No, en absoluto, Leden. Te aseguro que esta granada es bastante sólida. Ven, deja que te enseñe, dijo el sargento. De repente el puño del sargento golpeó en el estómago de Leden. El aire salió de la boca de Leden y cayó de rodillas. Luego Ferres se volvió hacia los demás. No es imaginaria, dijo, sosteniendo la imaginaria granada en el aire para que todos ellos la vieran. Esta granada es tan sólida como mi puño, sólido como la puerta de este fortín, las paredes del emplazamiento, incluso el plastiacero de ese búnker. El siguiente hombre que se atreva o incluso sugiera que estas cosas no son reales y sólidas tendrá la misma demostración como la que acaba de sufrir Leden, pero peor. Ahora quiero verles atacar ese fortín de nuevo, y esta vez quiero ver cómo lo hacen como guardias imperiales. En ese momento, el sargento gritó la orden de atacar, asustados por el castigo de Leden, y Lar y los otros se apresuraron al asalto del fortín. Una vez más, mientras que Leden dolorosamente se ponía de pie y corrió a reunirse con ellos. Por lo tanto, continuó con el asalto de los edificios imaginarios y enemigos invisibles, con el sargento Ferres observándolos con su mirada de halcón. Lars se sentía cada vez más y más cansado por culpa de su insomnio, hasta que por fin, después de 2 horas de maniobras, el sargento finalmente se dio por satisfecho y ordenó que descansaran. Lar estaba seguro de saber lo que significaba ser un hombre muerto andante.